señora ministra de Justicia, señor alcalde de Priego, familiares de don Niceto Alcalá Zamora, autoridades, señoras y señores. Antes que nada yo quisiera expresar la satisfacción personal que para mí supone, después de muchos años trabajando, investigando sobre la figura de don Niceto Alcalá Zamora, el poder estar aquí hoy en este acto presentando concretamente el facsímil que se le ha entregado a la entrada al teatro de uno de los discursos de don Niceto, concretamente el discurso que pronunció el día 13 de abril del año 1930 en Valencia. Quisiera ser breve en este acto, pero al mismo tiempo creo que debo señalar al menos tres cuestiones fundamentales. La primera, ¿por qué hemos elegido este discurso? ¿Por qué el patronato ha seleccionado este discurso para darlo a conocer, para entregarlo a todo el pueblo de Priego en este día? Quizás previamente habría que señalar también por qué elegir un discurso. Creo que todos los habitantes de Priego y todo aquel que se ha acercado a la historia política contemporánea de España lo sabe. Don Niceto destacó por su faceta como orador. Don Niceto destacó a lo largo de su actividad política por sus buenas relaciones con la oratoria. No en vano incluso le dedicó un libro a ese tema, titulado La oratoria española. ¿Por qué elegir este discurso? Pues porque es un discurso que tiene una doble significación. Una significación de carácter político en cuanto que se pronuncia en el año 1930, que es un año decisivo en la trayectoria pública de don Niceto Alcalá Zamora. Es un año en el cual no solo va a pronunciar este discurso donde hace público su compromiso con el republicanismo, sino que también se trata del año en el que va a iniciar toda una actividad. La prensa de la época nos va relatando los distintos lugares y las distintas ciudades por las cuales don Niceto va pasando después de este discurso de Valencia. Es el año 1930 en el que acude al Pazo de San Sebastián y de allí sale como presidente del Comité Revolucionario. Es el año en el que finalmente, en el mes de diciembre, va a acabar en la cárcel, precisamente por esa pertenencia al Comité Revolucionario. Pero al mismo tiempo este discurso tiene una dimensión importante desde el punto de vista de lo que era don Niceto como orador. Podríamos recurrir al argumento de autoridad que nos ofrece don Ramón Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, director de la Academia de la Lengua en 1932, cuando don Niceto acudió a presentar su discurso de ingreso en dicha academia, el día 8 de mayo de ese año, de 1932, cuando comentaba lo que había sido la trayectoria pública, la actividad política de don Niceto, señalaba, entre otras cosas, cómo este discurso de Valencia podría ser el más completo en cuanto a lo que representaba el modelo oratoria de don Niceto. Sirva, por lo tanto, ese argumento de autoridad de Menéndez Pidal para explicar también por qué hemos seleccionado este discurso. Una segunda cuestión es hasta qué punto es importante este discurso. Si atendemos sencillamente a la expectación que había provocado el discurso de don Niceto cuando se da a conocer que va a pronunciar un discurso en Valencia y él explica aquí en el texto del discurso por qué precisamente se elige Valencia, se genera una gran expectación. Aquellos que hayan visitado en algún momento la casa de don Niceto Alcalá Zamora, los que la visiten hoy, podrán ver imágenes de la prensa de la época en la que aparece don Niceto en el Teatro Apolo de Valencia, rodeado de gente, un escenario, pues pensamos que más o menos como este, lleno de periodistas anotando lo que allí se estaba diciendo. Por lo tanto, él mismo nos lo dice nada más comenzar, sé que se ha generado una gran expectación. No dice exactamente expectación, habla de curiosidad y dice que es una curiosidad que a él le honra y por lo tanto el discurso tiene una gran proyección, porque además se trata de un discurso que no defrauda, como había pasado con otros políticos en esta época. En este mismo año de 1930 había habido discursos de José Sánchez Guerra, de Melquiades Álvarez, de Ángel Osorio, y eran discursos que todos ellos habían generado expectación, pero luego todos habían defraudado porque la mayoría de esos políticos no habían dado el paso que va a dar don Niceto Alcalá Zamora, que es vincularse pública y políticamente con el republicanismo. Eso es lo que le da importancia a ese discurso, eso es lo que hace que el discurso de Valencia no provoque
la misma reacción que habían provocado a los demás. Eso es lo que hace que toda la prensa quiera publicar el discurso de don Niceto. Eso lleva a que la prensa no pueda publicar íntegro este discurso, tanto por su extensión como por los problemas con la censura en aquel momento, y por lo tanto unos días después del discurso de Valencia, el discurso se publica en un ejemplar como este, que le han entregado y que nosotros hemos publicado en edición facsímil, gracias, hay que decirlo, a la generosidad de quien ha sido calificado como el único bibliófilo generoso que existe, que es don Manuel Ruiz Luque, de Montilla, que nos ha facilitado un ejemplar original para que pudiéramos reproducirlo. Por lo tanto, en aquel momento el discurso fue importante, el discurso marcó un momento decisivo en la trayectoria de don Niceto y pensamos que había que volver a darlo a conocer. Y una tercera y última cuestión en mi intervención. Este discurso, ¿qué características internas tiene? Se ha dicho, yo no voy a desmenuzar aquí el contenido del discurso, se ha dicho, como todo el mundo sabe, que don Niceto jamás escribía sus discursos. Y es cierto, jamás escribió un discurso, solo cuando, por alguna circunstancia, como el ingreso en la academia, exigía que el discurso fuese previamente por escrito. Jamás escribió un discurso, pero él mismo decía también que nunca improvisaba. Es decir, que aquello que decía estaba bien pensado y estaba bien decidido. Sabemos también, por testimonio de distintos contemporáneos, entre otros, por ejemplo, Miguel Maura, que hasta muy poco antes de su intervención en Valencia no tenía decidido hacer pública esa vinculación al republicanismo. Sin embargo, yo creo que rastreando todo lo que fue la trayectoria política de don Niceto Alcalá Zamora a lo largo de los años 20, se pueden ver algunos aspectos de su trayectoria que nos demuestran cómo iba en esa evolución hacia el republicanismo. Son cuestiones que ya he señalado en otro lugar. Basta ahora con citar, por ejemplo, que en una intervención en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en el año 1924, él no duda en defender determinados sistemas constitucionales y no duda tampoco en elogiar, entre otras, por ejemplo, la Constitución Republicana de Weimar, que no duda en calificar como una constitución casi perfecta. O en aquella misma institución, en la Academia de Ciencias Morales, en el año 1929, cuando pronuncia el discurso de contestación al de ingreso de Miguel Villanueva, él dice que hay determinadas situaciones, hay determinadas coyunturas en que las monarquías se hacen obstinadas y ellas mismas están preparando las causas de su desaparición. Aquello lo pronuncia refiriéndose a la Tercera República Francesa, pero está claro que era ya a la altura de 1929 un auténtico aviso a lo que estaba por llegar muy poco después. Pero en este discurso a mí me gustaría resaltarle solo dos cuestiones internas. Una, que en este discurso encontramos una justificación acerca de ese paso que da don Niceto Alcalá Zamora. El paso de haber sido un político monárquico, un político que fue diputado entre 1926 y 1923 en las Cortes de la Restauración, un político que había sido 2 veces ministro con Alfonso XIII y que ahora se declara republicano. Y él explica ese paso, y lo explica desde una doble trayectoria. Una dice como un derecho y otra dice como un deber. Es decir, esa confesión de republicanismo la plantea, por lo tanto, como derecho, pero también como una postura ética que él decide adoptar a partir de ese determinado momento, a partir de 1930. Y la segunda cuestión que quería señalar con respecto al discurso, a lo largo del mismo se pueden encontrar algunos elementos, algunos juicios de lo que para don Niceto es la vida política, que van a ser una línea que podríamos seguir casi de forma constante, de forma permanente, a lo largo de toda su actividad pública, a lo largo de la Segunda República. No es el momento de detallar todas esas cuestiones, pero creo que quien lea el discurso debe leerlo con esa atención de ir buscando todos esos elementos que luego posteriormente se van a ver durante los 5 años en los cuales don Niceto, casi 5 años, en los cuales va a desempeñar la más alta magistratura, la jefatura del Estado durante la Segunda República Española. Mi deseo, hechas estas consideraciones, es que este facsímil sirva para poner en contacto a los ciudadanos de Priego, a los ciudadanos andaluces y a los ciudadanos españoles con un personaje de importancia como fue don Niceto Alcalá Zamora. Creo que es la contribución que tenemos que hacer a la memoria histórica
creo al mismo tiempo que es la responsabilidad que tenemos también, tanto las instituciones públicas como los historiadores, es decir, memoria y responsabilidad. Dos cuestiones, dos aspectos que José Saramago supo unir perfectamente en sus cuadernos de Lanzarote cuando nos decía: memoria es lo que tenemos, responsabilidad es lo que asumimos. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad probablemente no merezcamos existir. Muchísimas gracias. Acto seguido intervendrá don José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, catedrático de Historia Moderna, miembro de la Real Academia de la Historia, nieto de don Niceto, en representación de la familia. La justicia, que también viene en representación del presidente del Gobierno, el excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, autoridades civiles y culturales que nos acompañan, señoras y señores todos. Regresa hoy con nosotros Niceto Alcalá Zamora. Salió el 8 de julio de 1936, a los 59 años de España, y volvió de forma silenciosa, porque así lo quiso también la familia, en 1977. Volvieron sus restos. Pero cuando realmente regresa a España es hoy, en este día grande para todos nosotros, en este día especialmente emotivo para la familia, porque vuelve con cariño y con honor a España. Y esperemos que este homenaje y esta recepción que recibe hoy en su pueblo natal se extienda durante los próximos meses a toda España, porque no fue solo un hombre de Priego, sino un hombre de Andalucía y un hombre de España entera. Los 6 nietos y los 21 bisnietos que dejó, tenemos aquí una representación, no hemos podido venir todos. Esos bisnietos, que son los que se encargarán del homenaje dentro de muchos años, cuando nosotros hayamos muerto, del homenaje de los 100 años, reciben siempre el recuerdo, las noticias de su abuelo. Les inculcamos siempre el respeto y el amor por la obra y la figura de su abuelo. Tengo que agradecer, en un capítulo extenso pero imprescindible, las muchas cosas que se han hecho durante estos años, casi siempre de forma callada, anónima, otras veces pública, sobre todo aquí en Priego, en favor de la figura de mi abuelo. Agradezco en primer lugar al presidente Aznar, con quien tuve una conversación en la Academia de la Historia hace pocos días, y quien quiso que estuviera el gobierno representado por una persona del mismo. Agradezco muy especialmente al presidente Chávez, que en todo momento ha manifestado un gran interés en estar presente y en engrandecer este acto con su presencia. A Tomás Delgado, alcalde de Priego, no tengo palabras para expresarle mi agradecimiento. Lo suyo ha sido una voluntad permanente desde hace muchos años para que se llegase a este momento. Calles, colegios, restauración de la casa, el monumento, multitud de cosas y de proyectos, algunos de los cuales siguen en curso. El agradecimiento de todos nosotros a Tomás Delgado, muy en especial. Y también a otras autoridades civiles y culturales que he mencionado antes y que no puedo ahora detallar. Muy en concreto a Jesús González Pérez, que ha sido una de las personas que con más entusiasmo dentro y fuera de España se ha ocupado de que la figura de mi abuelo reciba el homenaje que merece. Y quiero recordar también aquí al director de la Academia de la Historia, Gonzalo Anes, que no ha podido acudir por razones muy justificadas, y a Van Halen, presidente de la Asamblea de Madrid, que también deseaba llegar. Enrique Alcalá ha sido durante muchos años un hombre que ha puesto su entusiasmo, sus horas y sus desvelos al servicio de la restauración de la figura de mi abuelo, de quien sabe más que yo. Y yo quiero rendirle ahora público homenaje en este momento, como también al profesor Cuenca Toribio, que no se encuentra con nosotros y que organizó las primeras jornadas. Y no podría terminar sin también extender este agradecimiento a los actuales directores de la empresa, Francisco Durán y el profesor Casas. Y a todos los prieguenses que abarrotan literalmente en este momento esta sala, que la desbordan, que no encuentran sitio, que están incómodos, pero que quieren participar con nosotros en esta honra que rendimos a Niceto Alcalá Zamora. Yo también, como todos vosotros, me siento un prieguense más. Desde hace cerca de 50 años estoy viniendo aquí continuamente
tengo casa y donde más me encuentro a gusto es precisamente en estos paisajes, en estas peñas que recorro a menudo y entre estos olivos con los que mantengo diálogos líricos que los que entienden de campo saben cómo pueden producirse. El 18 de febrero de 1949, tras 12 años de destierro, tras 18 años después de aquel día luminoso que fue en el siglo XX la proclamación de la República, porque el 14 de abril, un día de grandes esperanzas, de grandes ilusiones, de enormes proyectos de modernización de España, que luego se perdió por los excesivos ímpetus y por los errores de unos y otros, aquel día fue seguramente para mí el día de mayor esperanza, el día más importante del siglo XX en España. Y el 18 de febrero de 1949 moría pobre en la Argentina. Dejaba pocos bienes, pero una obra grande e importante que se desconoce y que vamos a procurar, con la ayuda de todos, ir dando a conocer a la sociedad española, porque se habla de muchos políticos y de lo que hicieron y de lo que escribieron, pero no se habla de esos 50 libros que tiene mi abuelo sobre los más variados temas y que merecen que se reediten y se conozcan. Moría y fue enterrado con lo que más apreciaba, un puñado de tierra española, concretamente tierra de Priego, que se le envió desde aquí, y con la bandera, una bandera que no es la actual, pero que al fin y al cabo, como la de ahora, con distintos colores, es la que nos reúne y nos debe asociar a todos los españoles. No nos hemos reunido ahora con propósitos políticos ni banderías ideológicas, sino para honrar al hombre bueno y de buenas intenciones que fue Niceto Alcalá Zamora. Un hombre al que se ha calumniado, se ha desconocido, se ha desdibujado y se ha postergado en su tiempo y aún hoy, porque los enconos y los enfrentamientos civiles y las guerras civiles tienen una sombra muy alargada que se prolonga décadas e incluso siglos. Cuando hoy se nombra a los gobernantes de la República, se le olvida a él, no se le nombra, se nombra a otros que hicieron mucho menos o que hicieron mucho más por destruir la República. Cuando se habla de la tercera España que él encarnó mejor que nadie y con más vigor y más inteligencia que nadie, hay algún libro sobre esto, no se nombra a Niceto Alcalá Zamora, se nombran a otros que tal vez pertenecieran a la tercera España, pero desde luego con mucho menos protagonismo, con mucha menos energía y con mucho menos entusiasmo. ¿Y por qué? Pues porque era un hombre independiente y recto, un hombre que no se afiliaba a banderías de ninguna clase, que mantenía su criterio siempre y que no se doblegaba. Y esto en una España donde una mitad de ella estaba decidida a eliminar a la otra mitad, era sin duda peligroso y ha continuado hasta nuestros días ese anonimato, esa postergación de que les hablaba antes. Sin embargo, fue él, con su prestigio personal, solo él, fundamentalmente él, el que abrió el camino de la República. Sin él esto hubiera sido muy difícil y quizás aquel 14 de abril hubiera sido bastante más doloroso, bastante más penoso, no un día de gloria sin sangre y un día de paz y de triunfo del progreso. Y su destitución por las Cortes, un verdadero golpe de Estado, porque se habla del golpe de Estado del 18 de julio, pero también hubo un golpe de Estado entre el 3 y el 7 de abril, un golpe de Estado de las Cortes que lo destituyó, que lo lanzó del poder y que fue el suicidio de la República, desgraciadamente, como han reconocido y han reconocido ante mí diversos miembros, varios miembros de aquellas Cortes que tuvieron ese papel nefasto en aquel momento, ese papel de ceguera. Quiero recordar, estamos en un acto en el que la prisa o la síntesis es esencial, quiero recordar y destacar algunas de las virtudes humanas y políticas y valores que sustentó Niceto Alcalá Zamora. Fue un hombre ante todo bueno y sencillo, algo que parece intrascendente para un político pero que es importante. Podría abundar en este criterio y destacar anécdotas. Se me ocurre solamente una que he dicho a la televisión esta mañana. Cómo me contaron que en plena República, siendo el jefe del Estado, le vio un amigo ya mayor a la cola de un cine, esperando su turno como cualquier persona. Era un hombre culto
y conocedor de la cosa pública. Uno de esos estadistas como Cánovas, de unos grandes conocimientos, de unos grandes y profundos conocimientos servidos por su prodigiosa memoria en todos los terrenos. Podía hablar con cualquiera de todas las cosas. Y conocía la cosa pública y la administración del Estado como nadie, porque había servido a ese Estado desde los puestos más bajos hasta los más altos, como ministro de la monarquía, durante 30 años. Y esto le produjo sin duda sinsabores, porque sus compañeros de república, sus compañeros de gobierno, querían avanzar cuando no era posible hacerlo, porque había obstáculos legales que lo impedían. Era un demócrata convencido y un apasionado de la libertad. Siempre me ha impresionado esa frase suya de que necesito más libertad de la que gasto. Era un hombre de concordia y de unión. Un hombre de concordia en una España que, como he dicho antes, deseaba en su mitad eliminar o silenciar a la otra mitad. Esto que en nuestro tiempo de mayor democracia se nos antoja terrible. El Busco siempre fue uno de sus grandes empeños, de sus grandes trabajos, de sus grandes luchas y dolores, buscó la concordia, la armonía entre los españoles. Y buscó también, no voy a hablar de la unidad de España porque parece que tiene resonancias hoy día discutibles o sospechosas. Él buscó la unión de los pueblos de España, la armonía de los pueblos de España continuamente. Hubiera sufrido mucho hoy con algunas actitudes de algunos políticos que no comprenden, no entienden que hemos sido grandes en la cultura y seguiremos siendo grandes y uno de los pueblos importantes de Europa y del mundo porque estemos unidos, porque no nos disgreguemos y nos balcanicemos. Y fue un hombre de justicia, un gran abogado, como le decía hace un momento en el breve diálogo que hemos mantenido la ministra Margarita Mariscal de Gante. Fue un gran abogado, un perfecto conocedor de las leyes. Hizo de la justicia su profesión y de la ética su permanente modo de conducta. No podía soportar, no podía vivir con una irregularidad en este terreno. Y como estadista, esa categoría que algunas veces se le ha negado, como estadista fue sobre todo un hombre prudente frente a la imprudencia de muchos de sus compañeros de gobierno que querían apresurar un proceso que no debía realizarse porque España estaba partida en dos y había muchos criterios y había que respetarlo. Él propugnaba la prudencia en el gobierno, el avanzar hacia el futuro, pero con calma, con tranquilidad. La República, hay que decirlo, se suicidó, desgraciadamente, por la imprudencia, por la torpeza y por la soberbia de algunos. Y esa ruptura terrible que nos rasgó y que trajo consecuencias y que ha traído consecuencias hasta nosotros en muchos planos, sobre todo en el cultural, no se hubiera producido si se hubiera atendido a sus llamamientos a la paz, a la comprensión y al diálogo. Y fue también un hombre de progreso, porque muchas veces no se habla de este aspecto de su obra y de su personalidad. Se piensa en él como un hombre conservador, un hombre de la derecha. No, era conservador en ciertos aspectos, pero era un hombre progresista. Y yo he recogido aquí un texto, precisamente de la conferencia que ha editado el profesor Casas, un texto que es indiscutible. Nosotros tenemos el deber de decir que si en España llega a implantarse la República, esto lo está diciendo en 1930, si en España llega a implantarse la República, será cada día más avanzada y en definitiva radical, porque ese es el curso de la vida, llena desde el primer día del progreso que comenzará siendo gradual en los avances de la justicia social, pero que tiene que ser inicialmente prudentísima, con un sedimento y con un apoyo conservador, sin el cual su existencia no es posible. ¿Cómo se puede hablar de que este hombre es un reaccionario, un conservador, un hombre de derechas? Es un hombre prudente, un hombre de Estado y un gobernante prudente. Está buscando situar a España en el futuro, colocarla en la Europa que merece, en la Europa avanzada, pero colocarla continuo, con prudencia, que permita llegar a esos objetivos. La tradición familiar siempre había sido la de un hombre, la de una familia avanzada, de progreso,
en la época de Fernando VII, en la época de Isabel II. Mi tatarabuelo Gregorio fue uno de los hombres que contribuyeron al triunfo de la revolución contra la monarquía de Isabel II. En la España del siglo XVIII, en esa España que sea provinciana, en esa España ruinosa del siglo XIX, las dos regidas por los Borbones, surge el desastre del 98 y el espíritu de los hombres del 98 que tratan de incorporar a España de nuevo a Europa, convertirla en un país moderno, avanzado, europeo. Ese espíritu, ese pensamiento es el que tiene también mi abuelo. Mi abuelo es un hombre de los del 98, un regeneracionista, un hombre de progreso. No le dejaron. Hubo esos hombres que quisieron apresurar el proceso y con ello destruyeron una parte del futuro de España y destruyeron la posibilidad de una España mejor que hubiera adelantado bastante el terreno en que estamos ahora. Marcha al destierro y allí vive con dignidad, vive de su trabajo y de su esfuerzo. Y mientras la dictadura le confisca sus bienes con una multa monstruosa que multiplicaba por 5 o por 6 su fortuna real, mientras le condena a diversas penas, mientras le priva por sentencia judicial de un tribunal manipulado por aquella dictadura inicua de su nacionalidad, si luego lo refrendó el gobierno o no lo refrendó es una cuestión, pero el hecho está ahí. Mientras esa dictadura le priva de su nacionalidad, él habla en América de España y hace una obra enorme de exaltación de esta España que había dejado, de esta España que la había desterrado, de esta España que le insultaba en aquellos momentos. Habla de las leyes de Indias, de ese prodigioso monumento de la cultura española en los siglos XVI y XVII. Habla del pensamiento del Quijote visto por un abogado, edita a Góngora, etcétera, etcétera, hasta esos 50 libros de que he hablado, y emprende una labor de divulgación cultural en diversas revistas para ganarse la vida con esos artículos, pero son unos artículos magníficos que sin duda iremos editando, en los que se habla de la mujer, se habla de la historia española, se habla de el teatro español, de nuestra literatura. Se hace una enorme obra de divulgación de nuestra obra en el mundo. En el 2049 nosotros ya no estaremos, pero yo estoy seguro de que entonces se conmemorará el centenario de una de las grandes figuras de España, de Priego, y de esta Andalucía que, como él siempre dijo, tantos grandes hombres y genios ha dado a España, a Europa y al mundo. A continuación hará uso de la palabra el ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Priego de Córdoba, don Tomás Delgado Toro. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísima señora ministra de Justicia, autoridades, académicos, familia Alcalá Zamora, señoras y señores. Es para mí un grandísimo honor estar aquí hoy para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de don Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República Española, y lo es sobre todo porque es su ciudad natal, Priego de Córdoba, la que le rinde este homenaje. Ciudad en la que pasó su infancia y juventud y a la que amó y nunca olvidó a lo largo de su vida. Las dos fechas que enmarcan la trayectoria biográfica de don Niceto Alcalá Zamora podrían servir como un símbolo de lo que ha sido una buena parte de la historia contemporánea española, por cuanto entre ambas se suceden periodos históricos como la Restauración borbónica, la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil y la primera etapa de dictadura franquista. Durante este periodo nos encontramos con un prieguense que, saliendo de su pueblo
cuando ya había cumplido los 20 años, pero con su título de licenciado de Derecho bajo el brazo, atraviesa distintos escalafones de la administración pública, llega a los más altos niveles en el ejercicio de la abogacía y desarrolla una larga carrera política que le condujo desde un puesto de diputado electo por la Carolina ininterrumpidamente entre 1906 y 1923 a ser 2 veces ministro. Llegada la dictadura de Primo, no duda en manifestarse en contra de dicho régimen. Opta políticamente por el republicanismo y así se convertiría primero en presidente del gobierno y luego en presidente de la República, es decir, en jefe de Estado. Este apretado resumen de su vida es suficiente para darnos cuenta de que estamos ante un personaje singular, puesto que no debía de ser fácil salir del ambiente socioeconómico de un pueblo andaluz en los años finales del siglo XIX y luego, con su propio esfuerzo, llegar a ser un abogado brillante, un orador admirado y un político de primera fila. Pero a todo ello se le podrían añadir asimismo otras características, como por ejemplo su defensa de una idea de república democrática, claramente diferenciada de la que representó otro sector de la derecha española en los años 30, a la cual no dudó en enfrentarse, y asimismo su actitud decidida a mantener una estricta legalidad en todos sus actos, lo cual le acarreó también no pocos conflictos. Ambas características son incuestionables independientemente de la valoración que hagamos de otros aspectos de su actividad política ciertamente controvertida. Por todo esto, recordar su figura, celebrar como estamos haciendo el 50enario de su muerte, no es un acto de reivindicación política, sino más bien un acto de carácter cultural y de reconocimiento histórico, porque su figura ha sido ignorada con frecuencia cuando no ocultada, y traer hoy aquí su recuerdo, trabajar por recuperar su vida y su obra, no es sino poner en manos de todos los prieguenses, de todos los andaluces en general, una parte de lo que el propio don Niceto denominó en una ocasión como patrimonio moral de un pueblo, que según él no era sino la obra sedimentada de muchas generaciones, y añadía que la aportación de cada uno consistía precisamente en transmitirlo. Ese es el objetivo que nos hemos marcado con estos actos, transmitir su vida y su obra, con el objetivo de que no siga estando fuera de nuestro patrimonio. Como es bien sabido, don Niceto murió en el exilio el 18 de febrero de 1949 en Buenos Aires. Todos los que le conocieron durante esa etapa han resaltado la dignidad y honestidad con la cual se desarrollaron los últimos años de su vida. Priego siempre estuvo en su corazón y por ello no podíamos dejar de corresponder, pasados los años, a dicho sentimiento. En 1931, el ayuntamiento de su localidad natal tomó la decisión de colocar una placa en la casa donde nació y erigirle un monumento. Lo primero se realizó y hace unos años tuvimos ocasión de restituirla. Ahora vamos a cumplir la segunda parte de aquel compromiso y procederemos a inaugurar un monumento recordatorio de nuestro ilustre paisano. Pero con ser eso importante, quizás convenga no olvidar lo que él escribió en sus pensamientos y reflexiones. No se comprende el afán de perpetuarse en recuerdos, monumentos o inscripciones. El mejor recuerdo es el de las obras, y estas
más de bien colectivo que de mérito individual. Los actos de hoy son el prólogo de los que se van a desarrollar durante el cincuentenario, pero a la vez con una continuidad a la labor realizada en los últimos años tanto por el Ayuntamiento como por el Patronato Alcalá Zamora. Nuestra voluntad es seguir trabajando más allá de la instauración de un monumento para que la obra de don Niceto Alcalá Zamora pase a formar parte del patrimonio colectivo de todos sus conciudadanos en Priego, en Andalucía y en España. Para finalizar, no me queda más que agradecer a todas las personas que están trabajando para que este cincuentenario sea el merecido homenaje que Priego quiere rendir a nuestro ilustre paisano y muy especialmente al Patronato Niceto Alcalá Zamora, a la Escuela Taller Sierra de Albayate, que ha realizado el monumento, así como a Cristóbal Povedano, que ha sido el diseñador del mismo, y a don Antonio López Serrano y Carmen Serrano por su participación desinteresada en este evento. También quiero agradecer a todas las personas que componen el Comité de Honor y la Comisión Nacional para la celebración de este cincuentenario. La deferencia que nos han mostrado al querer participar en este, y a las autoridades, académicos, familias, personalidades y a todos los presentes su asistencia a estos actos. Muchas gracias. Acto seguido, en representación del Gobierno de la Nación, la excelentísima señora Ministra de Justicia, doña Margarita Mariscal de Gante. Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Andalucía, señoras y señores, como se ha dicho, en la madrugada del 18 de febrero de 1949, en Buenos Aires, falleció en el exilio un español que además había ostentado la primera magistratura como presidente de la República. Fue probablemente la figura humana que mejor encarnó las esperanzas del régimen del 14 de abril y también sus desilusiones. Hoy, convocados por el Ayuntamiento de su ciudad natal y por el Comité Nacional del Cincuentenario, le rendimos el merecido homenaje. Los que asistieron a aquel momento, aquel amargo momento en Argentina, recuerdan, así lo han dejado escrito, cómo yacía en una cama con una cruz y un puñado de tierra española entre las manos. Fue enterrado en el panteón del Hospital Español del Cementerio de la Chacarita y, por expreso deseo suyo, cubierto por la última bandera tricolor que se arrió cerca de Prats de Molló y junto al puñado de tierra española que le había acompañado en el exilio. Es evidente que durante su vida y especialmente en la hora de su muerte, don Niceto Alcalá Zamora fue un español que no cedía en patriotismo a ninguno y que sí aventajaba a muchos, como prueban sus escritos, su actitud y su vida. Lo era pese a que la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas propusiese al Gobierno la pérdida de la nacionalidad o subsidiariamente la inhabilitación absoluta por 15 años. De esta lamentabilísima propuesta no consta la anotación preceptiva en los registros civiles o consulares, por lo que debe considerarse inejecutada la sanción en este aspecto. La convicción general y del entorno más cercano al propio presidente de la República fue que el agravio se había consumado y por ello el Gobierno del Reino de España, a iniciativa de multitud de grupos sociales e instituciones, desde el Patronato Alcalá Zamora a la comisión constituida por académicos de las Reales Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación a las que perteneció, y el Ayuntamiento de su ciudad, aprobó en el Consejo de Ministros del día 26 de febrero pasado hacer una declaración que aclaraba definitivamente
que don Niceto Alcalá Zamora no solo era español en su corazón cuando murió, sino que lo era de derecho. El Gobierno del Reino de España debía actuar con justicia y así lo hizo. La España de la Constitución de 1978, en la que se cumplen los sueños de Alcalá Zamora de orden jurídico y libertad plena, que ha realizado también la reconciliación nacional, tenía esta deuda con una de las figuras más vilipendiadas de nuestra historia. Nos recuerda en su tragedia, en la destrucción de sus bienes en Priego y en Madrid, la de tantos hombres, no solo españoles, sino europeos, que mantuvieron su fe en los sistemas constitucionales y democráticos, en una Europa que se deslizaba hacia los totalitarismos. Muchos de estos hombres murieron sin poder festejar cómo el tiempo les daba la razón. Los que fueron tachados de viejos por su respeto a la legalidad y a los usos constitucionales, a las vilipendias entonces garantías formales, son, sin embargo, 50 años después, los jóvenes, aquellos cuyas palabras hablan del lenguaje que hoy entendemos. El talante político de Alcalá Zamora, así nos lo dicen los que le conocieron y trataron, estuvo profundamente marcado por su vocación jurídica. Del trato con la legislación y los tribunales, junto a su ambiente familiar constitucionalista, surgió una actitud que se mantuvo incólume a lo largo de su vida, en la que defendió que el respeto a la legalidad era el camino para la paz y la justicia. Letrado del Consejo de Estado, académico de las Reales de Ciencias Morales y Políticas y Jurisprudencia y Legislación, no es extraño que sea el mundo jurídico el que con más entusiasmo se ha sumado a nuestra conmemoración en el día de hoy. Como hombre de derecho, vio con horror el deslizamiento de España hacia el enfrentamiento civil. A partir de hoy, su efigie, felizmente restablecida en un nuevo lugar, contemplará una España distinta de la que le vio partir, pero que esencialmente es la misma España que tanto amó, la misma de la que cogió la tierra que le acompañó en sus últimas horas. Nuestra España se vio privada del concurso de muchos de sus mejores hijos, como Ortega, Marañón, Madariaga, Sánchez Albornoz o el propio Alcalá Zamora, por no contar los que murieron víctimas de la furia fratricida como Maeztu, Lorca o en prisión como Miguel Hernández o Besteiro. Es nuestra obligación, que se cumple en parte en homenajes como este, recuperarlos para el acervo común. Es muy revelador que celebremos el cincuentenario de la muerte en el exilio de Alcalá Zamora, apenas celebrado el 20 aniversario de la vigencia de la Constitución de 1978. Este es el marco de convivencia con el que soñaron hombres como el que hoy homenajeamos. Su ejemplo nos invita a profundizar en su desarrollo, haciendo de la tolerancia, la libertad y el respeto a la legalidad el lugar común donde todos nos encontramos. Es un marco de oportunidades para todos los españoles en el siglo que se inaugura, con el compromiso de no consentir que se repitan los horrores del pasado. Muchas gracias. Hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chávez González. Cerrado el acto protocolario, actuarán nuestros ilustres paisanos don Antonio López Serrano y doña Carmen Serrano, tras una breve pausa de 2 o 3 minutos. Excelentísima señora ministra de Justicia, ilustrísimo señor alcalde de Priego de Córdoba, ilustrísimas autoridades familiares de Alcalá Zamora, señoras y señores. No es fácil rendir homenaje a una persona ilustre porque cualquier elogio puede parecer desmesurado o bien puede parecer sumisión o asentimiento. Hacerlo además en su pueblo natal y después de las inspiradas palabras que hemos oído en este acto, entre ellas las pronunciadas por un miembro de la familia, que es además historiador de reconocido prestigio, resulta aún más complicado y comprometido. Permitan, sin embargo, que para cerrar este homenaje a don Niceto Alcalá Zamora,
en el 50 aniversario de su muerte, me detenga, como lo han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, en algunos aspectos de su biografía personal y política, haciendo especial hincapié en su vinculación andaluza. Ante todo, deseo subrayar que Priego no ha olvidado a don Niceto, su mentor y valedor en tantos momentos, como lo demuestra, por ejemplo, la creación del museo en su casa natal de la calle Río, la organización desde 1995 de la jornada de estudio y debate sobre su vida y su obra, el apoyo a las publicaciones de distintas investigaciones y, sobre todo, el recuerdo permanente a una figura fundamental de nuestra historia contemporánea. Alcalá Zamora protagonizó un momento esencial de España, y esto hace imborrable su recuerdo. Como todo gran personaje, tuvo aduladores, tuvo admiradores y críticos rigurosos y también detractores. De él nos hablan en sus libros de recuerdos y memorias los que le trataron y conocieron, sus seguidores y amigos enalteciendo su figura, sus oponentes y adversarios políticos destacando determinadas facetas, pero todos por lo general con el respeto y la consideración debidas a su persona como jefe del Estado español. Se le recordará por haber sido el primer presidente de la Segunda República Española, por su proclama de renovación, de progreso, de concordia y de justicia social el 14 de abril de 1931, y por su labor al frente del nuevo sistema político republicano que en pocos tiempos y en difíciles circunstancias socioeconómicas alcanzó un determinado nivel de aceptación en el interior y de respeto en el exterior. Hoy debemos evocar además otros aspectos de su vida y de su tarea política que nos ofrecen una imagen menos formal, pero más cercana e íntima. Ante todo, su origen andaluz, que le marcaría para siempre en la forma de hablar un tanto florida y en la forma de comportarse con la llaneza y naturalidad propias de su tierra cordobesa. Sus primeros 20 años de infancia y adolescencia en Priego, de estudiante de Derecho en la Universidad de Granada y sus continuos viajes entre uno y otro destino. Su vinculación política a dos provincias andaluzas, a Córdoba en primer lugar, dada su influencia en toda la comarca que rodea a Priego, y a Jaén en segundo lugar, pero de forma más continuada, ya que representó al distrito de la Carolina durante varios años y elecciones ininterrumpidas. Su preocupación también por los problemas de Andalucía, en especial por los temas agrarios y por la situación de los pequeños campesinos en una de las épocas o coyunturas más difíciles y conflictivas que se recuerdan. A esta faceta más personal y andaluza hay que añadir ineludiblemente en un personaje público de tanta proyección otros aspectos quizás más formales. Su entrada en la política española de la mano de Moret, su militancia en el Partido Liberal a las órdenes de Romanones y su paso por distintos ministerios y puestos de responsabilidad. En este punto, deseo destacar su compromiso sincero de liberal y de hombre de ideas liberales que le llevó a denunciar el golpe de Primo de Rivera y a oponerse a su dictadura, que le llevó a apoyar la República como la mejor solución, que le llevó a la cárcel para salir de ella en olor de multitudes hasta el balcón de la Puerta del Sol y que le llevó a abandonar España cuando la conflictividad latente y la guerra civil declarada produjeron el naufragio de las libertades y de la democracia. Desde entonces recorrió el largo y amargo camino del exilio que culminaría con toda dignidad en Buenos Aires un día de febrero de 1949. De esta apresurada biografía pública y privada de don Niceto nos queda y nos quedará siempre
la imagen de una personalidad relevante, de un político coherente con sus ideas, de un español bien intencionado que quiso lo mejor para su país y de un andaluz que sintió y expresó las inquietudes de su tierra. Su recuerdo permanece vivo en Priego, su pueblo natal, en su casa museo, pero sobre todo en la memoria de sus seres queridos y de sus paisanos. Señoras y señores, termino. Han transcurrido 50 años de su muerte, pero nos queda siempre su aspiración de justicia, de libertad y de concordia, un legado que hemos recibido y entendido por fin los españoles de hoy y que debemos transmitir, mejorado y aumentado, a las generaciones que van a protagonizar la vida de España y de Andalucía a partir del próximo siglo, el siglo XXI. Muchas gracias. Sí. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísima señora ministra, me van a permitir que en nombre de la ciudad de Priego le haga entrega de un escudo de la ciudad y también de un recuerdo, de una reproducción del monumento que vamos a inaugurar a continuación en la Plaza de la Constitución.
Esperamos al alcalde un poquito. Es mi momento. Dile ahora que abra esta puerta, entramos por esta puerta, salimos por allí, entramos por esta puerta. Sí, pues tiene que ser así, si no colapsamos la cocina. Pregúntale también a los lotes de libros. Y aquí un cuadro muy bueno. ¿Y estos ya son muebles originales de entonces o son de la casa? Todo lo que hay aquí es muebles de la casa. Vamos a la bodega, ¿no? De la bodega nos vamos, salimos el patio. Vamos a ver el chaparro. Y la gente, no se preocupe,
Estos estaban en de la solería Sí, antigua. la cama, La cama, el crucifijo, todo usado los cuadros y ahí nuevo, lo demás está todo de la casa. ya se ha desaparecido, qué pena. Esta es la cama de su padre y la cuna de su Está bonita como la de Lorca, como la ella está en la casa de cuando aquí donde se Sí, es muy parecido. ¿Verdad que sí? La madre muere antes de 12 años de vida, entonces la influencia de la manera a través de su prima, de su hermana. Luego ya podríamos que la influencia también de su tío. Y los retratos que siempre le llaman la atención, el de Primo, el de Partero, que tenemos aquí también, que siempre estuvieron colocados en el salón de Es que lo traigo bien. esta sala ya es su formación académica. Se va a Granada. Eso está bien hecho. ¿Por qué fue elegido? ¿Por qué se presentó por la Carolina? Pues se presentó por la Carolina porque, como digo, se ha publicado ininterrumpidamente se presentó por la Carolina. Fue también candidato a diputado por el distrito de Priego en alguna ocasión. Pero entonces, ¿Anterior? Durante ese periodo. Durante ese periodo que se podían presentar. Se podían presentar, entonces se renunciaba al acta de Priego, porque aquí sabía que estaría seguro. Aquí llevaba a un amigo, a Raboso Castellano, que era el que entraba diputado, y él salía elegido por la Carolina. Fue siempre entre el 6 y el 23. Es un antiguo de Paraguay. La versión antigua de Paraguay. Cuando fue ministro de guerra. Cuando fue ministro de guerra. Fue ministro en el año 22 ministro de guerra. Yo creo que aquí empezaron las diferencias con Alfonso Iglesias por la cuestión de Marruecos. Aquí ya no se trató. Son los ayudantes, son todos tenientes, coroneles y comandantes. Y este capitán. Este capitán, teniente coronel, comandante. Serían los ayudantes, ¿no? O de carnes. Antes había sido ministro del Fomento. El Fomento lo sustituyó Campo. Que no se remarcó. Que no estuviera en general ahí en vez de... No. Normalmente, siendo ministro no, porque el rey también tiene tenientes coroneles ahora mismo de ayudantes. Antes el comandante y... Las estrellas que se incluyen de coronel. En circunstancias totalmente distintas, ¿no? Tomás, ¿qué pasa? Enhorabuena. Ya lo veo, está comentando, que es muy importante, muy importante. Como estaba aquí en Ortega murió. Pues creo que con 77, 49, 60 y tanto. 67, que cuando los incendios ahí en la sala. Pero lo tenemos por aquí, para que veáis el sentido de... Este después de la elección del presidente de la República, que está entre Azaña y Berceiro.
Y Fernando de los Ríos, y al lado de Beceiro. El reglamento de la Comisión de todo, ¿qué puede llevar? Y ya también Una hamaca que se dice que llevó en el viaje donde descansaba, porque el viaje de Marsella a Buenos Aires duró 441 días. Estuvo en África, en Senegal, o sea, el viaje fue y escribió un libro que se llama así, 441 días, contando todo el viaje. Llega a Veracruz y luego a La Habana. Aquí hay fotografías Este panel está magníficamente, resume los 441 días. En cuanto lo instituyen, viene un poco a Priego, a su finca de la Ginesa, y él tenía siempre el deseo de hacer un viaje a los países nórdicos y realiza ese viaje, y estando precisamente entre Noruega e Islandia cuando recibe la noticia de que ha estallado la guerra civil. Entonces ya queda en Francia, no puede volver a España, y ya comienza pues esa odisea de 441 días, que está desde Marsella hasta Buenos Aires. Sí, esa referencia es famosa. Frase realmente extraordinaria, nos decían que podía volver a España. Ya para recuperar mi patria en el patrimonio. Y cuando hablan de la libertad, dice la virtud sí que yo de libertad es una de las pocas cosas que necesito más que gasto. Me puede arrebatar todo menos mi pobreza, no necesito nada. Y ya nos ha dicho que estaba enterrado en la Chacarita en el 79. Hizo de testamento político. La última imagen. Y el reloj que marca precisamente la hora en que murió Don Niceto. Y esa lucecita que siempre ha tenido una luz al lado de este diván que cuando murió en Buenos Aires, la hija lo trajeron junto con algunos otros objetos de Don Niceto. Vamos de retirada ya, ¿no? Ahora sí. Déjamelo en la bolsa, no lo voy a abrir porque si no, me dan la bolsa también. Hay que dejar la bolsa que sea más cómoda o la apoya a la persona. Cuando fue ministro de Guerra y Guerra, No, Paco, en la casa, Paco, una post guerrera parcial del patronato. Es crear una base de datos. La oficina, ¿no? Sí, todo lo que no sea material bibliográfico. Pero había aprovechado muy bien para... La base de datos, soportes digitales, y luego aquí hay una secuencia de la retrato investigación, consulta. de la vida de Don Niceto a través de las distintas fotografías que tenemos. Oye, qué bonito el inventario de... ¿Existe esta plaza, Tomás? Está muy bien. Sí. Mira, toda una secuencia de su vida, su primer plano. Ah, que es privado. Ahí es donde se cuenta que vino. Esto es la dirección administrativa. La dirección de... completo. Carrera de las Monjas, calle de Príncipe.
Sí, es que una de las muchas preguntas que nos hacen es por qué Alcalá Zamora no tiene una calle en Priego. Y yo siempre contesto lo mismo, porque esta calle se llama Alcalá Zamora, pero también se llama la de Toledo, una serie de nombres que la gente siempre la conoce como calle del Río. El río. Ni Alcalá Zamora ni R de Río. Entonces, para poner el nombre a la calle hace falta que sea una calle digna y que sea muy bien. Ten cuidado de... Vaya a subir esto está como antes, ¿no?